Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu alimentación con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúscula en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol. Y hoy vamos a hablar de varias hormonas claves en la regulación del hambre y de la saciedad. Y cuando no funcionan bien, están muy relacionados con problemas metabólicos, con la obesidad, etc. Después de este episodio, el objetivo que quiero es que os deis cuenta que por qué no es tan sencillo perder peso para algunas personas. El mismo método, misma alimentación, mismo ejercicio, descanso, etc. puede funcionar en muchas personas, pero en otras no. Estoy muy cansada de mensajes simplistas, sobre todo en redes sociales, que queremos un contenido muy rápido y muy directo, que no se pongan dependes, que no se pongan contexto y que no tengan en cuenta estas cosas. Sobre todo cuando se habla muchas veces de en una pérdida de peso tiene que haber déficit calórico. Si no estás perdiendo peso es porque no estás haciendo déficit calórico. Bueno, contextualicemos, de esto hablaré otro día, también teniendo en cuenta cómo la microbiota tiene un papel ahí. Pero creo que es muy importante entender cómo funciona la leptina y la grelina, y sobre todo la leptina, ¿vale? ¿Y qué es la resistencia a la leptina? Que es lo que vamos a ver en este episodio. Como siempre, para contextualizar, ¿qué es la leptina? Es una hormona clave en la regulación, sobre todo del hambre. Su nombre además viene de leptos, que significa delgado, y su función principal es decirle al cerebro que tenemos energía. Es decir, tengo energía suficiente, no comas más, ¿vale? Es decir, es como un sensor de cantidad de energía que necesitamos. Si mandamos la señal de que hay poca energía, pues nuestro cuerpo tendrá hambre. Si mandamos la señal de que hay suficiente energía, pues nos entrará la saciedad. Esta leptina se produce en el tejido adiposo, es decir, en la grasa. Entonces, cuanto más grasa corporal tenemos, más leptina producimos. Aunque también se sintetiza en otros tejidos como puede ser el estómago o el músculo esquelético. La cantidad de leptina producida va a depender, como hemos visto, de la cantidad de grasa corporal. ¿No? Hemos dicho, a más grasa, más leptina. También la ingesta calórica. Si hacemos una ingesta muy baja en calorías, no se va a aumentar los niveles de leptina. Entonces, una dieta muy baja, muy restrictiva, disminuye. También la inflamación crónica afecta sobre todo a esta resistencia de la que vamos a hablar luego. Y los ritmos circadianos. Los niveles de leptina suelen ser más altos por la noche, porque ya indica al cuerpo que tenemos saciedad suficiente. La leptina lo que hace es viajar por la sangre y va al hipotálamo, que es donde os decía yo antes, este sensor de energía. Entonces, si los niveles de leptina son altos, es decir, hay suficiente grasa y energía almacenada, el cerebro va a recibir la señal de que no hace falta comer más y aumenta ese gasto energético porque tenemos energía de sobra. En cambio, si los niveles de leptina son bajos, por ejemplo, si hacemos una dieta muy restrictiva, muy estricta, el cerebro cree que hay escasez de energía y lo que va a hacer es aumentar el hambre y además va a reducir el metabolismo para conservar esta energía. Esto muchas veces ocurre en dietas muy restrictivas, que lo decimos siempre, a veces te encuentras con personas que no pierden peso y es porque no comen suficiente. Entonces, aquí el cuerpo lo que está haciendo es retener esa energía, bajar el metabolismo y además aumenta el hambre, con lo que es un sufrimiento terrible, ¿vale? Bueno, entonces, con esto diréis, bueno, pues ya está, perfecto, ¿no? No hay fallos. Esto, pues, si hay suficiente leptina tengo hambre, si no hay, no tengo hambre. Ya, pero es que esto es si funciona correctamente. Pero ¿de qué depende realmente si funciona o no? De la sensibilidad que tengamos a esta leptina, a esta hormona.
Entonces, si la sensibilidad de nuestro cerebro, de ese hipotálamo a la leptina, es decir, la sensibilidad quiere decir el caso que le hace el hipotálamo a cuando llega esa leptina a mandarle el mensaje. Si esa sensibilidad es buena, el cerebro va a responder correctamente y se va a regular ese apetito de manera efectiva. En cambio, si hay resistencia a la leptina, es decir, el cerebro deja de responder correctamente a esa leptina que está ahí mandándole el mensaje, a pesar de que haya niveles elevados, el cerebro no responde, no detecta esa señal, esa persona sigue teniendo hambre y el metabolismo además se está volviendo lento porque está detectando que no hay leptina suficiente, ¿vale? Este último punto es clave y es que es lo que está relacionado con obesidad, con síndrome metabólico y con lo que os decía antes, esa dificultad a la hora de perder peso, porque son personas que tienen resistencia a la leptina. ¿Cuáles son estos síntomas de resistencia a la leptina? Bueno, pues tener hambre constante, incluso después de comer, tener antojos continuamente, especialmente, sobre todo de dulce, de carbohidratos o incluso de alimentos, muy palatables, pues ultraprocesados. Como os decía, dificultad para perder peso, a pesar de estar haciendo de todo, de hacer ejercicio, de reducir calorías, etc. Acumulación de grasa, sobre todo en la zona abdominal, fatiga, baja energía. También lo podemos encontrar con otros problemas metabólicos, ya sea resistencia a la insulina, que luego veremos que es uno de los parámetros que podemos medir para intuir o saber si tenemos esta resistencia a la leptina. Problemas inflamatorios y con todo lo que conlleva una inflamación, alteraciones en el sueño, normalmente es una mezcla de varios de estos síntomas. ¿Cómo podemos saber? Os estaréis preguntando, vale, ¿y ahora yo cómo sé si mi dificultad de perder peso o mis ganas de tener hambre todo el rato tiene que ver con esta resistencia? No hay ninguna prueba única para diagnosticar esta resistencia a la leptina. Pero, con los síntomas anteriores y evaluando algunos marcadores podemos intuirlo mejor. El más claro es mirar los niveles de leptina en sangre. Se hacen un análisis de sangre normal, de los que se hacen en ayunas por la mañana, y lo que vamos a ver es, si encontramos valores elevados de leptina, que son diferentes en hombres y en mujeres, eso es importante, nos pueden indicar que hay una resistencia a la insulina, sobre todo si se ha cumplido todo lo anterior, ¿vale? Si nos encontramos con una persona que no tiene ningún problema metabólico ni nada y están los niveles de leptina un poquito elevados, no nos preocupemos. También podemos ver la insulina o el índice OMA, que nos va a ayudar a ver si hay resistencia a la insulina o no, ya que la resistencia a la insulina suele coexistir con esta resistencia a la leptina. También podemos mirar el perfil lipídico, ver cómo están los triglicéridos, si están elevados. También nos solemos encontrar el HDL bajito. También podemos fijarnos en otros marcadores inflamatorios, como puede ser la proteína C reactiva, la función tiroidea, también fijarnos, porque el hipotiroidismo no es que tenga relación, sino que puede agravar esta resistencia a la leptina. También podemos ver si tenemos cortisol elevado. Son cosas un poquito más puntuales que no van a diagnosticarnos un cortisol elevado, no tiene nada que ver, sino que vayan sumando. Como os digo, no hay un marcador único, sino el conjunto. Una vez hecha esta introducción, vamos a ver qué tenemos que hacer para mejorar esta sensibilidad a la leptina, clave pues para abordar cualquier síndrome metabólico, bajar la inflamación y mejorar el estilo de vida en general. Lo primero es empezar con una alimentación. ¿Qué alimentación tenemos que hacer? Como siempre, una alimentación antiinflamatoria y equilibrada. Sé que mucha gente piensa que la alimentación antiinflamatoria no existe, pero es que en realidad cualquier alimentación saludable es antiinflamatoria. Nos va a ayudar a regular bien esta inflamación y por tanto a modular bien cómo funciona a nivel hormonal todo. Vamos a priorizar proteínas de calidad, que nos va a dar saciedad. Carnes magras, pescado azul de pequeño tamaño, huevos, legumbres. Porque esto, como os decía, nos va a ayudar tanto a la saciedad como a estabilizar esa glucosa. Si no sabes si consumes suficiente proteína, tienes un episodio en el que te hablo de cómo calcular la cantidad de proteína adecuada para ti y si no llegas con la alimentación, cómo suplementarlo de una manera adecuada. También vamos a aumentar el consumo de grasas saludables. Pues como siempre, aguacate, frutos secos, semillas, aceite de oliva virgen extra, los pescados grasos de los que hemos hablado antes. Vamos a controlar también la cantidad de carbohidratos refinados. Vamos a priorizar fuentes de carbohidratos que sean más complejos,
como por supuesto verduras, tubérculos, legumbres y luego pues cereales integrales. Vamos a aumentar la fibra, que va a ayudar a mejorar tanto la microbiota, de la que vamos a hablar en unos episodios, creo que lo haré, a reducir la inflamación y a mejorar también el perfil de glucosa, es decir, los picos de glucosa que nos dan, y eso también nos va a ayudar a controlar la saciedad. Como vais a ver, no vamos a hablar de nada nuevo, pero aquí yo sí que pongo mucho hincapié en los hábitos, porque la alimentación más o menos es la misma, no podemos hacer más cosas, pero sí que es muy importante que si las hormonas las tenemos alteradas, reiniciemos ese sistema hormonal, y para eso es muy importante optimizar los horarios, no solo de comidas que también, sino levantarnos con la luz del sol, no tener mucha iluminación durante el día, es decir, los ritmos circadianos que estén bien ajustados. Y para eso también es muy importante cuándo comemos. Vamos a lo primero a intentar evitar comer constantemente. Esto que nos dicen muchas veces de come 5 veces al día, bueno, que nos dicen muchas veces, que se decía de siempre y se nos ha quedado grabado a fuego. Come muchas veces al día porque así mantienes el metabolismo activo. Ya sabemos que no, casi para nada. Hay personas que sí que necesitan comer más veces, sobre todo porque hay veces que necesitamos llegar a más cantidad de calorías y si no comemos muchas veces no llegamos, pues por ejemplo una persona muy activa que haga mucho deporte, pero eso no quiere decir comer constantemente, eso quiere decir hacer pues 4 o 5 comidas al día, pero aquí lo que queremos es que comamos y paremos, o sea, no estar comiendo y picoteando todo el rato, ¿vale? Demasiadas comidas pueden interferir esa señalización de la leptina. Luego también es muy importante cenar temprano, dar tiempo al cuerpo para un ayuno nocturno, para que tenemos y entre la cena y el desayuno pasen, si os siempre digo, más o menos 12 horas. Esto, por supuesto, que se ajuste a tus horarios. Si tú llegas de trabajar a las 11 de la noche y no has podido cenar antes, pues bueno, pues a lo mejor esto no lo puedes hacer. Entonces, bueno, podemos ir buscando estrategias que se personalicen a cada uno. Y luego, por supuesto, el ayuno intermitente, que para mí ya ese ayuno de 12 horas por la noche ya no sirve. Y si se ajusta a tu gusto, a tu tolerancia, podemos aumentar ese ayuno un poquito pues a 16 horas o algo así. Esto va a ayudar a la respuesta de la leptina. En cuanto al ejercicio físico, normalmente cuando escuchamos que queremos perder peso, siempre recomiendan ejercicio de cardio o aeróbico. Pero en este caso, cuando hay resistencia a la leptina, es muy importante entender que lo primordial es el ejercicio de fuerza, porque mejora la sensibilidad tanto a la insulina como a la leptina. Es decir, entrenar pues 2, 3, 4 veces por semana sería lo ideal. El ejercicio aeróbico hay que hacerlo de manera moderada, hay que hacerlo. Pero puede ser más un caminar, nadar, ir en bici, porque va a ayudar un poquito pues, a ese metabolismo y a bajar la inflamación. En cambio, queremos evitar ese exceso de cardio muy intenso. Y esto tiene una explicación, y es que este cardio intenso o más bien prolongado, como yo que sé, puede ser correr distancias largas o entrenamientos de HIIT y de estos de alta intensidad, generan un aumento de cortisol, que es, como ya sabéis, la hormona del estrés. Entonces, cuando el cortisol se mantiene alto durante un tiempo, aumenta la inflamación, se agrava y se aumenta esta resistencia a la leptina y también un poquito a la insulina. Y se ha visto que se estimula el hambre, aumentan los antojos, sobre todo estos carbohidratos rápidos, ¿no? Que le piden al cuerpo energía. Además, el cuerpo puede interpretar este cardio excesivo como una situación de emergencia, por lo que intenta ahorrar más energía bajando aún más los niveles de leptina, ¿vale? Es decir, provoca mayor sensación de hambre, mayor sensación de fatiga, reducción del metabolismo basal, que vamos a gastar cuando estemos quietos, y mayor tendencia a recuperar el peso perdido. Por lo tanto, ejercicio de fuerza y movimiento, andar, nadar, pero suavecito. Por supuesto, también el descanso y mejora del estrés es fundamental. Ya lo hemos dicho antes, intentar guiar los ritmos circadianos, pero el descanso no solo eso, sino que también sea de una cantidad y una calidad suficiente. Pues unas 7, 9 horas, porque la falta de sueño eleva la leptina y, por supuesto, el cortisol, ¿vale? También, pues lo que hemos dicho antes, evitar las pantallas antes de dormir, intentar manejar, gestionar el estrés lo mejor posible. Ya sabemos que esto no es fácil, pero bueno, podemos utilizar muchas herramientas poco a poco, trabajar en terapia psicológica, meditación, respiración, pasar tiempo en la naturaleza. Bueno, pues al final es lo que siempre digo en todos los podcasts, ya la verdad. Parece que el mensaje es el mismo, pero bueno,
Esto también es un mensaje esperanzador porque siempre es lo mismo. Así que siempre se puede hacer, para todo nos viene más o menos bien. Normalmente hay puntualizaciones, como puede ser la del ejercicio en este caso, pero en la gran mayoría de las veces, la gran mayoría de los hábitos son para todos igual. Luego, como cosas más puntuales que podemos hacer que no son tan accesibles, sí que es regular esa microbiota intestinal. Para eso, con la alimentación que hemos comentado, el uso de probióticos o simplemente, pues si tenemos algún problema digestivo, atenderlo. Se pueden hacer pruebas de microbiota, se pueden tomar probióticos y luego alguna suplementación que a veces es necesario, sobre todo, pues de los que siempre os digo, ¿no? Omega 3, vitamina D, magnesio, incluso zinc, pueden influir en cómo responde tu cuerpo, el hipotálamo, a esa leptina. Entonces, como os digo, el abordaje es muy parecido y prácticamente igual al que haríamos con una persona que no tiene esta resistencia a la leptina. En cambio, para mí sí que es importante y sí que hay que destacarlo, poner unas buenas expectativas al paciente a la hora de trabajar, porque la respuesta del cuerpo no va a ser igual. Entonces, unas buenas expectativas también te enfrentan a una realidad más realista, si se puede decir, ¿no? Hay que trabajar más en los hábitos, en estímulos de frío, en regular los ritmos circadianos, en hacer un tipo de ejercicio, y hay que ser muy constante y mucho pico pala. Pero bueno, con unas expectativas realistas y en buenas manos, esto se mejora y mucho. También acompañando en la sensación que van a tener, porque una persona sin esa resistencia a la leptina, pues con una alimentación bastante saciante puede no pasar hambre. En cambio, en una persona con resistencia a la leptina, el hambre no se va a regular correctamente al inicio. El metabolismo, como hemos dicho, va a ser más lento. El cuerpo trata de almacenar más grasa. Entonces, es luchar un poquito contra marea y, como os decía, unas buenas expectativas para mí son claves en este tipo de personas. Y hasta aquí acabamos este episodio. Espero que os haya servido, que por lo menos penséis más allá, tanto si sois profesionales como si sois personas que estáis en una pérdida de peso, que os planteéis si puede haber algo de esta resistencia a la leptina para abordarla desde otro punto. Y sobre todo que por favor perdamos ese discurso que sigo escuchando de si no pierdes peso es porque no lo estás haciendo bien, ¿no? Este típico, pues es que estarás comiendo más de lo que crees. Bueno, o a lo mejor hay más cosas, a lo mejor simplificar problemas fisiológicos tan complejos en un conteo de calorías es simplificar mucho y además no es lo malo, sino cómo afecta al resto de personas que están intentándolo una y otra vez y no lo consiguen porque a lo mejor no están poniendo el foco donde lo deben poner. Como digo, aquí terminamos este episodio. Si os ha gustado, como siempre os pido que me dejéis un comentario, que me sigáis en la plataforma donde me escuchéis o que se lo paséis a cualquier persona que le pueda resultar interesante o que creáis que le puede estar pasando esto para poderle ayudar. Y además así me ayudáis también a mí llegando cada vez a más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.